Pérez Gil, lo conocí cuando arrancó una maestría en la Universidad Nacional, tuve la ocasión de ser su director de tesis de maestría en la Universidad Nacional, y desde ese entonces hemos venido trabajando, conversando estos temas que nos interesan conjuntamente de teoría y filosofía del derecho. Comparto con él las afugias, pero también las alegrías de tratar de enseñarle a los estudiantes teoría del derecho cuando se trata de una materia que ha sido relativamente marginal, como bien lo decían. ¿Lo escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Juan? Bueno, gracias. Hacer teoría del derecho ha sido relativamente marginal porque los estudios de derecho pues evidentemente son una profesión, y son una profesión práctica que tiene que ver con la defensa de intereses, la defensa de derechos, y por lo tanto tiene un componente práctico profesional muy evidente. Entonces, en casi todas las facultades de derecho del país ha existido una especie de lucha, si ustedes me lo permiten decirlo así, entre el enfoque práctico profesionalizante del derecho y por el otro lado un enfoque, podríamos llamar, más humanista y teórico. El enfoque humanista teórico se ha mantenido porque usualmente se argumenta que esta práctica profesional, si no es suficientemente completada con estudios humanistas y teóricos, empieza a tener fallas o déficits. El ético parece ser el más importante. Claro, lo enseñan a uno como a jugar con las normas y a defender intereses y derechos. Es posible que sea necesario hacer un complemento ético o una reflexión ética sobre esas herramientas prácticas que a uno le dan. Fíjense que eso es cierto hasta de profesiones tan técnicas como la ingeniería, ¿no? A propósito del escándalo de los Thule, en el país empezó a haber una discusión muy fuerte que sigue habiendo hasta el día de hoy de cuál es el nivel de los profesionales en ingeniería. Y no solamente una discusión de si sabían o no construir puentes, o si sabían o no construir autopistas, sino que también si tenían comportamientos o actitudes éticas que acompañaran el saber hacer técnico que posee un ingeniero. Y la conclusión a la que llegó gran parte del país es que había un fuerte déficit de preparación ética en ingenieros que participaban, por ejemplo, en licitaciones públicas y no tenían ningún empacho en hacer los desafueros que ustedes han escuchado por las noticias, de los que se acusa al grupo Nule o en general a otros contratistas del país. El rector de la Universidad de los Andes, que es ingeniero hidráulico, le tocó un poco por una serie de otros ingenieros prestantes y notables en la profesión salir a decir que lamentaban mucho el comportamiento de estos ingenieros, pero que le pedían al país mayor ponderación a la hora de evaluar la contribución de la profesión entera al país. Si uno fuera a hacer esta pregunta, ¿cuál es la calidad promedio de la profesión jurídica en el país? Como esa que se le hacían a los ingenieros. ¿Cuál es como la calidad promedio de los ingenieros? No solamente técnica, sino también en comportamientos éticos políticos. ¿Por qué? Porque no existen puentes sin procesos de licitación, no existen puentes sin inversión pública y privada. Entonces los ingenieros no solamente hacen los diseños estructurales, sino que también son responsables de la administración, de los aspectos, llamémoslos, institucionales y políticos de la construcción de un puente. Y uno no se puede desatender de esos al mismo tiempo. Si uno fuera a hacer esa pregunta, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál es la calidad promedio del ejercicio del derecho en Colombia? ¿Cuál es la contribución social de los abogados en su conjunto al desarrollo nacional? ¿Qué hacemos los abogados? Entonces ustedes dirían, yo creo que ya hay entrado un problema ético. Yo creo que
muchos estudiantes entran a Derecho, donde es más fácil ver la carrera profesional propia que, llamémoslo, las externalidades sociales positivas que genera la carrera. Dicho de otra forma, el Derecho ofrece una profesión, pero no es claro tampoco de entrada cuál es la función social que hace cada uno de los abogados que sale a los tribunales a litigar en casos independientes. Claro, si nos ponemos a rascarnos la cabeza, empezaríamos a decir: Diego, somos los representantes de los derechos, luchamos por los derechos y los intereses de las personas y por lo tanto somos parte de la institucionalidad necesaria para la resolución de conflictos y la adjudicación correcta de derechos. Esta podría ser una respuesta tentativa. Sin embargo, es fácil olvidarlo. En todo caso, un abogado es siempre un actor individual que está litigando o trabajando en el Estado y pues cada uno haciendo lo suyo. ¿Cuál es insisto, las externalidades, los economistas los llaman las externalidades positivas, los beneficios que como profesión se supone que tenemos que generar a la sociedad? Y vuelvo a la otra pregunta: ¿cuál es la calidad promedio? La calidad promedio de los abogados, tanto técnica como ética y políticamente, políticamente en el ejercicio de su profesión. Claro, son preguntas de difícil respuesta, digamos, no es fácil hacer una calificación de la calidad de los servicios profesionales de todos los abogados colombianos, son muchos, 180.000. Según dice el Consejo Superior de la Judicatura, posiblemente ya llegando a 200.000 abogados con tarjeta profesional vigente. Uno de los países con mayor cantidad de abogados per cápita del mundo. Porque el número es realmente un país grande, poblado, pero con un número alto de profesionales del derecho, que hace que la tasa per cápita por habitante sea alta, incluso en el contexto latinoamericano. Con una gran pluralidad de oferta de formación en derecho. Pero insisto, no es fácil decir, digamos, cuál es la calidad promedio. Hay signos en general que dirían que la calidad promedio no es buena, que es mala. Uno de ellos es que si ustedes miran, por ejemplo, en datos como el Latinobarómetro y otros, la imagen que se tiene de la profesión entre la comunidad es mala. La comunidad de legos, de laicos, es decir, la gente que utiliza nuestros servicios, bien sea como clientes privados o la sociedad entera, porque esa es la otra cosa. Los abogados seguimos muy cercanos a las estructuras estatales. Entonces, especialmente en departamentos con bajos niveles de empleabilidad del sector real e industrial como Boyacá, el Estado sigue siendo una de las principales formas de empleo. Entonces, los abogados también sabemos que una de las formas de entrada del empleo público es la carrera de Derecho. Por lo tanto, gran parte de los servicios estatales depende de nosotros profesionalmente, porque nosotros como profesionales del derecho somos el staff del Estado en la prestación de servicios. Entonces también no solamente representamos, y mucho cuidado, esa es una de las razones por las cuales se escoge la carrera. Claro, por supuesto, uno no es tonto cuando escoge qué carrera, uno está mirando también carreras que tengan mercados amplios, es decir, que ofrezcan empleabilidad, y una de ellas es la empleabilidad que da el sector estatal. Entonces fíjense que empieza como a componerse una imagen que es muy compleja. Los ciudadanos piensan que los servicios estatales en general son de baja o de mala calidad, y al mismo tiempo existe una imagen en la sociedad de que la profesión tiene baja imagen, bajos estándares éticos. Bueno, todo eso es preocupante. Es por eso que hemos insistido tanto en la educación jurídica, en mejorar los currículos, en hacerlos más completos, más integrales. Y cuando uno los trata de hacer más integrales, entonces se vuelve como la batalla otra vez entre el enfoque exclusivamente profesionalizante
y el enfoque donde exista una cantidad de cosas adicionales al enfoque estrictamente profesional, donde el déficit que tienen estos abogados en la percepción de la sociedad pueda ser complementado. Entonces insisto, esa parte del currículo, llamémoslo humanista, guión teórico, guión ético, que tiene como propósito completar las fallas o las percepciones de fallas sistémicas que piensa la sociedad que tiene la carrera de Derecho. Sin embargo, cuando tratamos de meterles currículos más integrales a ustedes, es difícil hacerlo, porque yo creo que ustedes tienen en general una focalización quizás natural propia de la ansiedad de que va a salir a mercados de trabajo con altos niveles de desempleo, tienen la ansiedad natural de adquirir las herramientas que los van a hacer empleables en sentido técnico o profesional. Entonces, procesal civil parece ser una materia seria, pero teoría del derecho, filosofía del derecho parece ser una materia no seria o marginal, donde no se dan herramientas técnicas para el ejercicio de la profesión, sino reflexiones de otra naturaleza, por ejemplo, sobre el contenido del derecho y sobre las relaciones entre derecho y justicia, o realización de la justicia en una sociedad, o de la, por ejemplo, un tema básico de la filosofía del derecho en los últimos años, si existe o no una relación entre derecho y, llamémoslo, y contenidos éticos. Como saben, lo dijo el coordinador de investigación hace un rato, pues la descripción básica que se ha hecho del derecho es como las normas jurídicas no tienen que ver con los contenidos morales. Eso básicamente, saben, es la posición básica del positivismo, donde el derecho vigente no tiene que ser por sí mismo ni bueno ni justo, sino que se separa de forma relativamente radical las características éticas de la bondad o de la justicia del derecho que es válido. Sin embargo, como ustedes saben, en los últimos años, pues clarísimamente el mismo derecho ha establecido una serie de criterios como la supremacía constitucional, donde las normas no son simplemente válidas porque el legislador las haya expedido, sino que hay examen de la validez, llamémosla sustantiva, material o ética de sus contenidos, porque cada una de las leyes o cada uno de los actos administrativos es continuamente comparado tanto por los ciudadanos como por los operadores profesionales con la Constitución. Constitución esta que sí es entendida como una especie de carta de orientación hacia propósitos de justicia. Claro, a esta cosa que se le llama neoconstitucionalismo, pues los positivistas lo ven con una cierta duda, porque el neoconstitucionalismo tiende a acercar la idea de que las normas válidas tienen que cumplir con estándares éticos mínimos, estándares éticos que a su vez están consignados en la Constitución. Entonces la profesión vuelve a rescatar otra vez una especie de idea justiciera, en el sentido en que las leyes no son simplemente normas de coordinación, sino que son normas de coordinación buena o justa, y que existen de hecho en el derecho positivo mecanismos que buscan la simetría, la cercanía, la coordinación entre las normas válidas y los principios éticos y morales más altos que tiene la sociedad. Entonces los abogados contemporáneos tienen que saber mucho de principios éticos y de reflexión moral. Les voy a dar un nombre técnico para eso se llama derecho constitucional. Derecho constitucional no se parece mucho a procesal civil o a procesal penal, porque derecho constitucional es casi que la discusión de los principios éticos y políticos más altos de una comunidad. Hay un filósofo canadiense que se llama Will Waldschok, que ha descrito a las constituciones todas de la segunda posguerra, las llama también éticas comunitarias compartidas. Éticas comunitarias compartidas, donde las normas no simplemente son normas, por ejemplo, de cómo se elige un representante a la Cámara o un senador, sino, por ejemplo, en la reforma del 2009, ustedes se acuerdan, la sociedad colombiana estaba tan acongojada por los niveles de cercanía que había entre la política colombiana y el paramilitarismo y otras formas
de grupos armados ilegales, que en una reforma constitucional se quiso remoralizar el ejercicio de la política, sancionando y tratando de prevenir y de prohibir la entrada de gente que estuviera en grupos armados ilegales a la política colombiana. Entonces no es simplemente reglas de quién se elige o cómo se elige, derecho positivo, sino derecho positivo con contenidos morales, como por ejemplo esta, que la democracia colombiana venía siendo afectada en su capacidad de representación política transparente, etcétera, etcétera, por la influencia de los grupos armados ilegales que desde hace 20 años estaban distorsionando el proceso constitucional y político colombiano. ¿Entiendes eso? Ahora bien, pero ¿cuántos abogados entienden en realidad esa ética política comunitaria? Es decir, ¿cuántos de nosotros somos expertos como en el tipo de reflexiones ético-políticas que se supone que están detrás de una constitución y que le dan vida a esa constitución? Les voy a poner un ejemplo. Estaba discutiendo en Guatemala, el 65% de la población guatemalteca son comunidades indígenas, cerca de 18 o 19 etnias, pero dos de ellas muy mayoritarias que viven hacia el centro occidente del país. Un grupo se llama los Quiché, otros los Cachiquel, los Ixil y otros grupos que viven en Guatemala. Yo he tenido ocasión de visitar con frecuencia a Guatemala y entonces tenía esta discusión con jóvenes juristas guatemaltecos, gente de la edad de ustedes. En Guatemala, a diferencia de Colombia, no existe dentro de la ética civil compartida la importancia del pluralismo jurídico. En Colombia yo diría que el pluralismo jurídico, el pluralismo político, el pluralismo social, el reconocimiento de las etnias es un valor que se ha venido filtrando poco a poco en una especie de consensos políticos compartidos, hasta el punto que ni ultraderechistas parecen rechazar la idea básica de reconocimiento. Pero esto no quiere decir que no tengamos problemas en Colombia. Todos los problemas que se nos vienen sobre temas de consulta en recursos naturales no renovables, minería, proyectos hidroeléctricos, etcétera, etcétera, son de la Madonna. Eso es el problema. No solamente son normas, son discusiones político-éticas. Entonces, ¿qué? ¿Represamos el río Magdalena con una nueva hidroeléctrica o existe derecho de consulta? ¿Y quiénes son los titulares de derecho de consulta? Si se dan cuenta, no son simplemente leerse un código que diga quiénes son titulares de derecho de consulta. El derecho de consulta respalda un título de reclamo moral de una comunidad. ¿A qué? A participar en los ingresos o a mantener el río Magdalena como está para que no haya alteraciones del medio ambiente. Puede que la consulta termine siendo la comunidad representando derechos medioambientales, pero claro, también está el país que necesita energía eléctrica para seguir con sus aumentos de producción, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, no son estrictamente problemas jurídicos, son problemas ético-políticos. Y la única forma de resolverlos no es simplemente leyendo los textos de las leyes, sino sabiendo que los textos de las leyes y los derechos que esas leyes o la Constitución da son al mismo, representan posturas ético-políticas. Bueno, yo creo que los colombianos afortunadamente tenemos un consenso mayor hacia la protección, pero ese consenso no quiere decir que estemos claros, por ejemplo, respecto del alcance del derecho de consulta. En Guatemala, si ustedes hablan con gente en Guatemala, aunque el 65% de la población es indígena, existe un muy mal consenso social sobre qué hacer sobre los indígenas. Yo diría que en Guatemala el consenso social sigue siendo de asimilación indígena. La mayor parte de élites guatemaltecas, ellos los llaman ladinos, el 35% de la población, siguen pensando que son comunidades que están en un estadio premoderno de cultura, que el estadio premoderno de cultura se corresponde a formas premodernas de producción agrícola, básicamente agricultura de subsistencia, y que por lo tanto son una especie de peso o lastre en el desarrollo económico guatemalteco.
Y si ustedes me preguntan, este consenso es el consenso político constitucional articulado en Guatemala. Ustedes me dirían, Diego, ¿y el 65% de la mayoría? Bueno, los canales de representación política, de vocería y de discusión social están tan cerrados y tan reprimidos que el 65% ha puesto muy pocas bases en la construcción de los consensos políticos constitucionales de la sociedad guatemalteca. Les voy a dar un ejemplo. Clarísimamente, ellos hicieron un pacto de paz en el año 96, pacto de paz entre la guerrilla y el ejército. Las guerrillas en representación de los grupos indígenas, las élites guerrilleras tampoco eran indígenas, los utilizaban como carne de cañón en el conflicto interno guatemalteco. En este pacto de paz pactaron el aumento del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Los pactos de paz nunca se han traducido ni en reformas constitucionales ni en proyectos de ley que vuelvan efectivo o aplicable el reconocimiento de las comunidades indígenas. Porque, insisto, élites políticas y la opinión pública que se crea en torno a la gente que puede hablar y puede opinar no tienen esos consensos constitucionales. Siguen pensando que los grupos indígenas son premodernos, de economía premoderna y que el único camino posible es la asimilación. ¿Qué piensan, por supuesto, del derecho de consulta? Nada. El Estado-Nación en general debe imponer sus decisiones a las comunidades. ¿Qué piensan del pluralismo jurídico? Pues nada, o peor. No es posible que las comunidades tengan derechos propios o formas propias de resolución de conflictos, porque no es posible que le demos esa potestad a comunidades premodernas que no lo pueden hacer bien. Consensos políticos que se expresan en formas de interpretación de la Constitución. El artículo 66 de la Constitución de Guatemala tiene en todo caso una norma que reconoce los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, la comprensión ético-política de este artículo es tan baja, especialmente en jóvenes estudiantes de Derecho, que está completamente neutralizado el artículo. Porque si los estudiantes creen que es una basura darle reconocimiento a los grupos étnicos guatemaltecos, por supuesto no van a activar el artículo 66 en proyectos políticos de avance o de reconocimiento de los derechos. Entonces las normas no solamente dependen de sus textos, el significado o resultado de sus textos depende de la comprensión ética y política que la gente tenga de los textos. Y yo creo que muchos de ustedes salen como unos formalistas o positivistas donde ven textos y ven órdenes, pero no ven valores o direcciones políticas, porque no las entienden. Y eso es tremendamente preocupante. Les voy a dar este ejemplo. En uno de los municipios, que era el que les estaba dando, pero sigo en la paráfrasis de Guatemala. ¿Por qué Guatemala? No sé, porque es muy parecido. Porque era tremendamente frustrante hablar con estudiantes que tenían una constitución y que sin embargo seguían siendo racistas y sexistas. Fui con unos estudiantes míos allá, ¿no? Y entonces un muchacho le cedió el puesto a una de mis estudiantes adelante, en el carro. La muchacha se empezó a sentir incómoda porque este acto, que parece ser completamente neutro entre dos personas, como que el solo hecho que el muchacho la pusiera en la parte de adelante del carro, ella empezó a sentir que para el muchacho ya había otra significación y que ella, en la aceptación implícita de que se había hecho en la parte de adelante del carro, estaba también aceptando otra vaina. El muchacho estaba en una especie de fantasía de que ya se había cuadrado con la pelada, pero es una fantasía fundamentalmente machista, por supuesto, que nadie se cuadra con nadie sin preguntarle, sin que la otra persona le dé uno que sí, a menos que sea una fantasía machista que realmente yo te miré, ¿no? Yo. En una comunidad quiché que se llama Chichicastenango, las autoridades indígenas tienen una forma de resolución de conflictos. No se las voy a explicar, resuelven conflictos, pero tienen una institución
Hablando con ellos, obviamente son grupos que descienden de los mayas históricos, que ustedes saben no existían ya más o menos hacia la altura del siglo VIII o IX, pero tienen reviviscencias y memoria histórica de los grupos mayas. Entonces, una de las instituciones de control social que hay en estas comunidades, pues me la explicaban así, me la explicaba así el alcalde indígena de Chichicastenango. La afirmación básica es esta: nadie está por la noche caminando por ahí haciendo cosas buenas. Fíjense el contexto, estoy hablando de comunidades campesinas, yo no estoy hablando de sitios urbanos con luz eléctrica todo el día, comunidades campesinas dispersas, pequeñas aldeas, donde si la gente está caminando por ahí, pues lo mismo que los padres. Usted entra a tal hora a la casa, si usted está por ahí afuera, es que está usualmente tomando, en esas comunidades, pues muchachos tomando trago, tomando cerveza, y con otros muchachos más o menos haciendo algunas formas de cosas reprochables, pequeñas, casi travesuras de adolescentes, hasta cosas cada vez más graves que pueden llevar al delito. Entonces las comunidades tienen esta institución, hacen unas rondas, algunos de los varones de la comunidad hacen rondas, y la idea es que por la noche no esté gente por ahí merodeando, caminando. En la oscuridad se presta para el robo, se presta para el consumo también incipiente de marihuana y psicotrópicos. Entonces la comunidad hace estas formas de autocontrol, y al que lo ve por ahí básicamente le dicen váyase a la casa. Yo les presentaba estas, y es justicia porque son unas formas, digamos, de policía de vigilancia local hechas por la propia comunidad y que ayudan a mantener el control social de sus miembros y a evitar otras formas de violencia y de delito. Yo les presentaba esto hablando con ladinos, con estudiantes blancos en Ciudad de Guatemala. Entonces los estudiantes decían lo contrario, que la justicia indígena era el colmo. Y miren lo que me decía un ladino: mire usted, profesor, en algunas comunidades, yo ya conocí el caso de Chichicastenango, establecen un toque de queda. Y esto es el colmo, porque un toque de queda que no sea establecido por ley de la nación, lo que hace es que dificulta el ejercicio de los derechos legítimos de la comunidad, como por ejemplo la libertad de locomoción. La gente no puede entrar y salir de sus aldeas o de sus comunidades, tienen que cerrar la libertad de comercio, tienen que cerrar sus chiringuitos temprano, etcétera, etcétera. Imagínense, cuando salen de mi casa, mis 2 servientas no pueden llegar a la casa. Entonces yo pensaba, miren qué interesante, peleando por los derechos, pero es una especie de demócrata y libertario raro. Por un lado, su concepto es que tiene 2 sirvientas. Entonces, los problemas de igualdad son muy significativos. Él está peleando por la libertad de sus 2 sirvientas y ve como un serio problema que las 2 sirvientas regresen a su comunidad. Pero por el otro lado no tiene ninguna comprensión frente a los mecanismos quizás legítimos de control social que ejerce la comunidad. Son como repúblicas sin republicanos o democracias sin demócratas. Abogados que estudian la Constitución pero no comparten mucho sus valores. Entonces una Constitución que le dice, mire, es que hay pluralismo jurídico, véalo y entiéndalo, y unas constituciones al mismo tiempo que hablan de igualdad, pero al mismo tiempo sociedades, y la colombiana no es muy distinta, donde hay patrones y claramente 2 sirvientas. Y él en su propio discurso, hablando de la defensa de los derechos, y no tuvo ningún empacho decir sus 2 sirvientas. La palabra sirvientas, como ustedes capturan de inmediato, tiene connotaciones políticas brutal. Viene literalmente de siervo-servidumbre y claramente muestra la relación laboral que él tiene en su cabeza respecto del trabajo doméstico. Por supuesto, con un aminoramiento muy significativo de los derechos que yo estoy dispuesto a concederle a la persona que yo considero mi sirviente. Sirvienta es tan solo el femenino de la palabra sirviente. Es casi castas sociales, en una sociedad que dice ser igualitaria y compartir valores de igualdad. Como un mesero es simplemente un mesero, es decir, alguien que trabaja en un restaurante, no tus sirvientes.
y cómo una persona que trabaja en la casa es posiblemente una colaboradora doméstica o alguien que trabaja en el negocio ese de servicios personales domésticos, pero no es tu sirviente. Esto tiene que ver con valores éticos y políticos. Entonces, insisto, la pregunta es cómo tienen uno sistemas jurídicos que tienen valores socialmente compartidos o que pretenden ser compartidos, pero al mismo tiempo abogados que tienen bajos niveles de comprensión de los valores que están detrás de las normas. Pero no solamente abajo, arriba también. Cómo la Constitución le da al presidente de la República el poder de nombrar ternas, pero cómo el ejercicio de nombramiento de ternas se puede hacer de forma estratégica, de mala fe, o de forma, llamémosla, constitucionalmente legítima o de buena fe. No va a entrar, ustedes saben de qué estoy hablando, no quiero entrar en polémicas, pero es esta. Yo puedo escoger una terna con el propósito que detrás de los ternados quede un agente directo mío en lo que estoy haciendo, debilitando por lo tanto la confianza social en el encargo institucional que va alternado, supongamos que sea la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, para el presidente es excelente tener un agente directo, le da mucha confianza a él, pero el mal ejercicio ético-político de la terna, para que él gane la confianza mediante la cooptación o captura de la institución, lo que genera, puede ser incluso la mejor persona del mundo, no importa, pero lo que genera al resto de la sociedad es desconfianza. La desconfianza deslegitima la función, y deslegitimada la función, ya lo que pierde es poder en general, el poder de investigación e incriminación de la Fiscalía General de la Nación. No importa quién la controle, si Uribe o Santos. Es más, para los ciudadanos es relativamente... ¿En qué se va que la controle Uribe y Santos? Pues claro, problemas de justicia política y a quién de los altos heliotropos de las élites colombianas van a terminar en la cárcel. Pero desinstitucionalizada la fiscalía y con pérdida de confianza social, los jodidos somos todos los demás. Claro, entre ellos es cuántos de los amiguetes del gobierno, del gabinete terminan. Y finalmente, si no se necesitan instituciones creíbles que generen confianza social para empezar a mandar esos mensajes. Miren, por ejemplo, yo creo que Uribe no entiende, solo cree que es una persecución política contra su ministro de la Protección Social el hecho de que le haya ofrecido dádivas directas a una representante de la Cámara por un voto. Y él piensa que en general esto es tan solo una retorsión política, porque así es como siempre se ha hecho política. Y si todo el mundo lo hace, solo me van a joder a mí. Ahora bien, ¿a ustedes les parece bien una sociedad donde los votos para la toma de decisiones sociales tan sensibles como la reelección dependan de estos quid pro quo chiquitos donde me nombren gente a mí en el hospital de Barrancabermeja? O sea, realmente el tema... Ahora bien, Diego, ahí no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que estoy diciendo. Las leyes no son suficientes para hacer juicios ético-políticos. No, yo no cometí nada, no me ha faltado, yo tiré mi voto. Sí, pero condicionaste tu voto a que te nombraran 2 hermanas en el hospital de Barrancabermeja. En puridad, entonces empiezan los abogados a decir, es estrictamente jurídico, esto es un juicio ético. Horrible cuando uno tiene una élite política que es capaz de defenderse diciendo esto es legal, esto es un mero juicio ético, estamos jodidos. Porque la única forma en que la ley tenga sentido es cuando es interpretada según los más altos estándares éticos. ¿O cuándo? Y los abogados con frecuencia somos como estos abogados del diablo que les damos argumentos a la gente para que separen las normas de los estándares éticos en que las normas tienen que ser interpretadas. ¿Qué hizo malo esta representante de la Cámara por Norte de Santander? ¿Ella qué hizo malo? Nada. ¿Qué delito cometió? Salvo vender su voto. ¿Qué problema tiene vender el voto? ¿Qué argumento a favor o en contra de la bondad de la reelección es que tu voto esté condicionada por un acuerdo burocrático? Entonces lo primero que hace el acuerdo es que corta la racionalidad de la persona.
Si corta la racionalidad de la persona, corta casi su función parlamentaria, que es ir a razonar al Parlamento basado en argumentos, no en compraventa. Segundo, la segunda función de la representante es la representación política. Cuando, entonces ella podría decir, voy a votar en conciencia según los argumentos políticos y constitucionales que tenga, opción número 1. Opción número 2, no voy a actuar conforme a mi conciencia, pero voy a representar a mi electorado. Pues la compraventa del voto a través de puestos también corta la función de representación, como se entiende, porque una vez que ella lo vendió por 2 puestos en el hospital de Barranca Bermeja, por supuesto que ella no está representando a su electorado, ¿se entiende o no? Porque se le ha cortado la función de representación. La dignidad de la legislación. La dignidad de la legislación no es que ustedes voten en el Parlamento, es que cumplan las funciones que hacen digna la legislación, que son o argumentar el principio o hacer representación política. Y sin consideraciones ético-políticas, las normas no se los dicen. Sin embargo, detrás de cada norma siempre hay política. Como los profesores tenemos que enseñarles muchas reglas, casi siempre se nos enreda el tema de explicarles cuáles son las consideraciones ético-políticas detrás de cada regla. Y ustedes tampoco nos tienen mucha paciencia, porque quieren es que sigamos de una regla a la otra y la otra. Acabe rápido el código, díganlo completo. ¿Para qué quieren que les digamos el código completo si el tema fundamental de la enseñanza del derecho sería enseñar unas poquitas reglas, pero que ustedes vean los problemas que hay en la bisagra entre las reglas y sus consideraciones ético-políticas? Esto es mucho más importante que se estudie el código. Por ejemplo, el código de procedimiento civil completo realmente no es necesario. El código de procedimiento penal completo, casi que lo que tienen que saber, insisto, son las consideraciones ético-políticas que hay detrás de algo que parece tan técnico como el código de procedimiento civil. Ustedes no toleran la enseñanza ética política, además por la siguiente razón, porque están perdiendo el tiempo y ustedes quieren saber finalmente cómo es la comisión judicial. Pero la comisión judicial no es interesante per se, es una institución que tiene una función, una consideración. La comisión judicial por sí sola no es nada. Esta es la ingrata labor en la que estamos los profesores de constitucional, teoría jurídica, argumentación, no siempre pegándole al perrito donde queremos, siempre relegados a la marginalidad, pero siempre con la esperanza de que sea el complemento a las características estrictamente profesionales y técnicas de la profesión jurídica, que quizás sigue sin cumplir las funciones sociales a las que está llamada. Muchas gracias. Doc, yo tengo una pregunta de filosofía del derecho, y más aún de filosofía del derecho en Latinoamérica. Usted que acaba de dar un gran discurso sobre lo que es el positivismo y esa unión que debe tener, esa coherencia, congruencia, llamémoslo la analogía que tiene que tener con la ética política, que es un pensamiento, yo creo que es trumaniano, porque él habla de una tercera vía y es lo mismo que usted plasmó. Yo lo quiero aterrizar al discurso que usted da en un artículo que se llama Hard Dorking en Hispanoamérica, y se plantea usted si hay una posibilidad de una filosofía del derecho en Latinoamérica. En primer lugar, pregunto yo, ¿cree usted que hay una filosofía latinoamericana? Como filósofo que es, porque usted también es filósofo, ¿cree usted que hay una filosofía latinoamericana? Porque con el discípulo que hoy plasma el libro tuvimos esa discusión alguna vez. Para mí sí existe un pensamiento latinoamericano. Ahora, con todo esto de ética política, en Latinoamérica que usted cita a Guatemala, cita a Colombia, me pregunto yo, que somos y tenemos esa malicia indígena, esa cultura y esa metafísica que tenemos en nuestra sangre. Yo le pregunto a usted, aparte de esa la filosofía latinoamericana, ¿cree que existe esa tercera vía, esa ética política, esa filosofía del derecho acá en Latinoamérica como localidad? Gracias. Digamos, su pregunta me permite hablar de otra cosa muy importante en mi trabajo que yo quisiera resumir brevemente, y es esta.
si uno dijera, miren, existen distintos niveles en la calidad de un discurso. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que en Colombia somos muy potentes, por ejemplo, en investigación nuclear, que tenemos redes de conocimiento y de enseñanza potentes en energía nuclear? Uno diría, no, Diego, no, seguramente no estamos, digamos, entre los grupos de punta de investigación, conocimiento en usos pacíficos de la energía nuclear. No estamos. En investigación biomédica, la pregunta que yo les quisiera hacer es esta. Bueno, usted diría, pues, ¿por qué? Porque no tenemos ingenieros nucleares. ¿Y por qué? Porque no tenemos muchos ingenieros biomédicos. ¿Y ustedes cómo creen que estamos nosotros en las redes internacionales de conocimiento y producción de conocimiento jurídico? Y aquí el argumento de que no tenemos abogados ya no está. El país ha hecho ingentes inversiones en la formación de abogados y facultades de derecho. Entonces no es porque no tengamos gente. La pregunta es, ¿dónde nos situamos nosotros en esos mapas del conocimiento en derecho? Y la respuesta que yo siempre quería decir es, pues, mal, también, ¿no? Porque creen que en derecho estamos mucho mejor que en ingeniería biomédica. Pues la respuesta es no. No porque no haya normas, pero ¿quién dijo que eso era el derecho? La calidad del discurso sobre las normas, que es distinto. Las normas, pues por supuesto que todos los países tienen normas, pero es la calidad del discurso sobre las normas. Diego, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Las normas operan por sí solas? No, las normas sin discurso de calidad al lado de las normas casi siempre se quedan solas. La calidad del discurso termina favoreciendo comportamientos éticos de cumplimiento de la ley. La calidad del discurso ayuda a una mejor socialización y educación de las normas. La calidad del discurso sistematiza, complejiza, relativiza. La calidad del discurso hace una cantidad de cosas importantísimas. ¿Dónde está la calidad del discurso? En las conferencias de los profesores, en los libros y en la cultura ciudadana compartida que habla sobre las normas. ¿De qué tanta calidad es ese discurso? ¿Qué creen ustedes? ¿Bueno o malo? No es muy bueno. ¿Saben qué creo yo? Parte de todo mi trabajo es fundamentalmente tratar de decirles a los estudiantes estudiantes, enriquezcan la calidad del discurso sobre las normas. No las normas, porque las normas las tenemos. Claro, luego la calidad del discurso sobre las normas genera, entre otras cosas, reforma normativa que es más potente y mejor. Entonces es en qué calidad del discurso vivimos. Y yo creo que Colombia debe aumentarlo. Los sitios donde se mejora esa calidad son las facultades de derecho, somos los profesores, son los libros, pero también la liviandad o seriedad con la que ustedes se tomen los estudios. Si ustedes creen que es hablar sobre normas y aprenderse 2 normas sobre revisoría fiscal de sociedades comerciales, estamos re jodidos. O 2 o 3 normas sobre la aceptación o sobre el rechazo, la admisión o rechazo de la demanda. Claro que eso son unas normas operativas, pero tenemos que tener calidad del discurso. Para no hablar muy mal de Guatemala, no es simplemente que ustedes sepan las normas de admisión y rechazo, tiene que haber suficiente calidad al mismo tiempo porque la gente sepa, sería fácil arreglar eso. Los guatemaltecos acabaron de sacar unos centros de justicia laboral. Entonces los trabajadores llegan, ponen la demanda es inmediatamente escaneada, entra inmediatamente a software de case management. En Colombia ¿saben qué deberíamos estar estudiando? No más código de procedimiento civil. Colombia no ha sido capaz de incorporar las eficiencias de las TICs contemporáneas a su aparato de justicia. Y dele 50.000 abogados más estudiando procedimiento civil, cuando deberíamos dedicar por lo menos 25.000 de estos jóvenes que saben TICs para cómo finalmente nuestro sistema de justicia recoge las eficiencias de los TICs, que ya lo recogieron en todo lo demás. Ya todos los campos de la cultura y de la producción recogieron la eficiencia de los TICs. Como los abogados seguimos estudiando esa vaina, no hemos sido capaces de hacer esa vaina, de recuperar las eficiencias de las TICs. Los muchachos saben de qué estoy hablando. Los viejos no tienen ni idea de qué estoy hablando. Los muchachos saben. El día que yo sea capaz de tener un software management, ser capaz de meter toda la cantidad de cosas de software que hay en la justicia,
Notificaciones vía electrónica y se acabó, se ahorran 6 meses. A los muchachos es natural, pero ¿cómo hacemos que la gente se vaya a notificar electrónicamente? Pues, por supuesto. No, ¿qué hacen los guatemaltecos? No es estudiar normas de admisión y rechazo. Miren qué cosa tan sencilla. 2 jueces, se llaman jueces de admisión en materia laboral. Llega la demanda, inmediatamente queda escaneada, queda metida en el sistema, inmediatamente pasa el juez de admisión hace inmediatamente el control, saca el auto en 30 minutos, tienen una sala en el juzgado, y fundamental, una sala con un televisor, tiene incluso guarderías y el trabajador va con unos niños, se sientan en la sala, a los 30 minutos van a una ventanilla, el juez le notifica la admisión o el rechazo. Esa vaina en promedio, ustedes saben que se demora 4 meses, quedó reducida a 30 días y la persona sale además con el auto de admisión o rechazo notificado. Se acaban de ahorrar 4 meses. 4 meses de proceso laboral. ¿No? Pregúntenle a un juez cuánto demora esa vainita del rechazo de la admisión. Y el juez se vuelve casi un asesor del trabajador. Si se lo admite, se lo admitió. Y si se lo rechaza, dice: papito, y me falta esto, y me lo traes mañana y yo, y él mismo rápidamente le ayuda a construir el caso a través de la construcción de las pruebas que cree que pueden ser presentadas con la demanda. ¡Listo! ¿Cómo hacemos para que abogados más creativos no solamente vean la admisión? ¿Saben qué pienso yo? Que este tipo de cosas podrían ser implementadas por jueces creativos en Colombia. La ley no lo prohíbe. Pero yo necesito un juez que esté pensando en los usuarios y en los clientes. ¿Ustedes qué quieren? Que los eduquemos en las fallidas formas de litigio tradicional. No. Deberíamos estar desestructurando el litigio tradicional y mirando cómo vamos a hacer las nuevas formas de litigio para que la justicia sirva a los usuarios. Justicia que también tiene muy mala percepción entre la ciudadanía colombiana. Entonces le resumo brevemente esa vaina que usted llama de los centros, de las periferias, de yo no sé qué. Yo siempre he creído que esta posición periférica no estamos condenados a la periferia, que los colombianos fácilmente, porque no somos brutos, somos gente más o menos pujante, tenemos estudiantes inteligentes, podríamos subir el nivel y la calidad de nuestro discurso jurídico y tener normas y un sistema jurídico que estuviera en torno a un discurso jurídico de calidad. Y casi todo mi trabajo busca empoderarlos a ustedes para que sean capaces de hacer ese salto cualitativo y movernos de la periferia, por lo menos hacia el centro de las discusiones jurídicas, para que no seamos irremediablemente pésimos ingenieros nucleares o algo por el estilo. Y si nadamos en un mundo de normas que carecen, muchas de ellas. Hemos demostrado, yo no creo que los juristas hoy en día tengamos una mayor conexión con la ética social. Tenemos conocimiento especializado y técnico, pero toda la premisa de mi conversación es que no tenemos mayor conexión o conocimiento de problemas de ética social. Segundo problema significativo con esa propuesta, y es que la legitimidad del derecho todavía depende de funciones importantes de representación y por lo tanto no nos podemos volver en una casta legislativa. Entonces ciertamente tenemos que mantener un derecho que sea representativo. El derecho siempre tiene valores por detrás. Los valores no tienen que ser cosas muy altas, los valores son las cosas que quieren hacer. El rechazo de la demanda es permitir la corrección de la demanda para efectos de poder formar un litigio comprensible. Eso es un valor, muchachos. ¿Saben? Los valores no son tampoco siempre la libertad, la igualdad y la justicia, los más altos. Toda norma tiene un valor. El valor es el propósito o función de la norma. ¿Qué hacemos los abogados? Proteger y optimizar el propósito o función. No creer que son normas automáticas por sí mismas. Si la conferencia empieza a las 11 de la mañana, esa es la regla, pero la regla tiene un valor, la coordinación del tiempo, la puntualidad. Entonces lo que uno siempre hace como jurista es maximizar los valores. Los valores son propósitos, pero como enseñamos reglas sin propósitos, pues nuestro lenguaje ético sobre las reglas es pobre, porque el lenguaje ético tiene que ver con los propósitos. ¿Cómo les enseñamos las reglas? Artículo primero tal, artículo segundo tal, artículo tercero. En vez de enseñar 1000 reglas sin propósitos subyacentes, deberíamos enseñar 10 con propósitos subyacentes.
y enseñar cuáles son los problemas de aplicación de las reglas cuando son bien conocidas y discutidas los propósitos subyacentes. E insisto, los valores no son siempre valores políticos metafísicos, son cosas no triviales, importantes, como para qué se rechaza una demanda. Eso no es simple, se rechaza porque no cumple este requisito. Entonces la siguiente pregunta es, ¿para qué los requisitos? Eso se explica muy fácil. Miren, los requisitos de la demanda son para que la gente tenga una comunicación de una calidad básica, inteligible, y donde se comprenda lo que se le pide al aparato judicial. Se acabó mi clase de la demanda. Luego, ¿cuáles son los requisitos? Se interpretan a la luz de lo que he dicho es su propósito. Y yo les juro que si leen todos los requisitos del Código de Procedimiento Civil, son legibles bajo este propósito, que es que existe una comunicabilidad básica frente al juez. Cumplida la comunicabilidad, los requisitos son tan solo una especie de expresión del valor o principio de la comunicabilidad o de la calidad de la comunicación con el juez. ¿Qué tiene esto de difícil? Si ven las dos formas de enseñar los requisitos de la demanda, una especie de listado, apréndetelo de memoria. O este listado tiene seguramente este propósito por detrás. Este propósito es el que explica el listado. Cuando el abogado y el juez entienden el propósito, no es un formalista mirando las cosas, sino mirando la calidad de la comunicación que las partes tienen con el juez. Es un problema de calidad de comunicación. Pero el listado no puede ser leído al mismo tiempo como para denegar el acceso a la justicia, sino para asegurarse que la calidad de la comunicación con el juez permita el inicio del proceso. Listo, se acabó la clase de la demanda, sigamos con el siguiente tema. Sí, claro, estoy trivializando un poquito, pero el punto que creo que estoy haciendo, creo que es fuerte.